Hoy martes 26 de enero les damos la bienvenida a Espíritu Canal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Señor por una mañana nueva que nos regalas. Te pedimos por todos los hermanos que nos sintonizan, especialmente aquellos que están entristecidos por un hermano enfermo, por alguien que ha fallecido. Sabemos, Señor, que tu voluntad es excelsa, es perfecta, aunque no la entendemos muchas veces. Nos encomendamos a tu santa y divina providencia para seguir adelante en este camino evangelizador, mientras nos lo permitas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal? Ya estamos aquí en Espíritu Canal. Bienvenidos, buen día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. En aquel tiempo, llegaron a donde estaba Jesús, su madre y sus parientes. Se quedaron fuera y lo mandaron llamar. En torno a él estaba sentada una multitud. Cuando le dijeron: «Allá afuera está tu madre y tus hermanos que te buscan». Él les respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Luego, mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. En la reflexión del Evangelio nos imaginamos a Jesús ahí predicando con todo su amor y toda su fuerza, y de repente que llegue alguien a interrumpirle: «Oye, ya llegó tu mamá, llegaron tus hermanos, los apóstoles», ¿verdad? Recordemos dos cosas. Primero, que Jesús viene precisamente a predicarnos al Padre, viene a hablarnos de su verdad. Es cierto que ama a María, pero en algunos momentos parece que no la toma mucho en cuenta, o parece a veces un poco lejano a su corazón cuando le dice: «Mujer, ¿qué tenemos tú y yo en esto?». O cuando le dice, «¿Qué no tenía yo que estar en las cosas de mi padre cuando se extravía?», ¿verdad? Y así dos, tres contestaciones que parecen un poquito lejanas del corazón, pero no, es la autoridad de Dios, ¿verdad? La autoridad de Dios, y también la firmeza de su presencia, aunque se reblandece su corazón todavía más en el momento de las bodas de Caná, lo sabemos. Pero aquí, por un lado, sabemos que hermanos no se refiere a hermanos consanguíneos, sino simplemente amigos o cercanos discípulos que conocemos que están siempre caminando con Jesús, ¿verdad? No podrían ser hijos de María estos hermanos, ya que son hijos de otros hombres mencionados en la palabra de Dios, ¿verdad? Como Zebedeo. Pues bien, dentro de esta realidad, entonces le interrumpen a Jesús porque su mamá y sus amigos, los apóstoles, los más importantes en su corazón, porque siempre jalan con él, han llegado. Entonces esperarían que Jesús interrumpiera todo y dice: a ver, ahorita lo más importante es la predicación. ¿Quiénes son mis hermanos? Los que escuchen la palabra de Dios. Esos son mis hermanos. Ahorita ellos son mis hermanos, es mi familia, es lo más importante, no hay otra cosa importante. Ya llegará el momento en que termine la prédica y atienda a mamá y a todos mis discípulos, pero ahorita no, ¿verdad? Ahorita no me interrumpan, ahorita lo importante y urgente es la predicación de la palabra. El Señor nos enseña su disciplina, nos enseña su compromiso, su esfuerzo y sacrificio para con los discípulos. Y en este Espíritu Canal es lo que tratamos de hacer, el compromiso de la fe, de compartir con los demás para que todos tengamos ese acceso a lo que Dios quiere, su palabra y su presencia entre nosotros. Damos gracias al Señor y lo bendecimos por su gran amor y misericordia. Entonces, vivamos con esa confianza de saber que estamos realizando siempre en su camino lo correcto. Si cumplimos la voluntad del Padre, si escuchamos la voluntad del Señor, somos familia de Dios. Y para el tema de hoy, ¿cómo responde el pueblo de Israel a la propia comunicación de Dios? Una vez que se conoce a Dios, nada puede seguir como antes. El pueblo de Israel lo expresa claramente mediante la alianza que Dios hace con él. Los signos de esta alianza son los 10 mandamientos que Dios entrega a Moisés en el monte Sinaí. Chequen ustedes Éxodo 19:24. Correspondemos al amor de Dios cuando nos orientamos por los mandamientos e intentamos así comportarnos de forma justa. Por consiguiente, tenemos la posibilidad de cooperar en el plan maestro de Dios para el mundo y también para la historia. En todas las culturas se dan singulares y múltiples convergencias éticas, expresiones de una misma naturaleza humana querida por el Creador y que la sabiduría ética de la humanidad llama
ley natural. ¿Qué importancia tienen los 10 mandamientos para nuestra vida en común? Dios nos entrega en los 10 mandamientos los principios imperecederos de la vida buena, de la vida correcta. Con ello podemos orientarnos de modo que surja el modo que Dios tenía en su mente. Aprendemos además cuáles son nuestros deberes. Por ejemplo, no podemos robar a nadie, no, robar no. Y también nuestros derechos, a saber, nadie puede robarnos. El contenido de los 10 mandamientos se parece al derecho natural, es decir, a lo que cada ser humano tiene inscrito en su corazón sobre qué es una acción buena. Son modos de actuar universales que vinculan a todos los hombres y todas las culturas. De aquí que los 10 mandamientos constituyen la regla fundamental para la convivencia social. De lo que no dejo de asombrarme es de que en el mundo haya más de 30 millones de leyes para cumplir los 10 mandamientos. Hermanos, esto en el tema de hoy. En Santos y Conversos hoy, San Timoteo y Tito son discípulos de San Pablo y obispos. Memoria de los santos Timoteo y Tito, obispos y discípulos de San Pablo que le ayudaron en su ministerio y presidieron las iglesias de Éfeso y de Creta, respectivamente. Les fueron dirigidas cartas por su maestro que contienen sabias advertencias para los pastores en vista de la formación de los fieles en el siglo I. La etimología: Timoteo significa aquel que siente amor o adoración a Dios, es de origen griego. Y Tito es aquel que es protegido y honrado, es de origen latino. San Pablo nombró obispos a Timoteo y Tito, sus discípulos y colaboradores. Los santos Timoteo y Tito vivieron en la órbita de la grande apostolicidad de las gentes, y el nuevo calendario los coloca después de la fiesta de la conversión de San Pablo. Timoteo es la imagen del discípulo ejemplar, obediente, discreto, eficaz, valiente. Por estas cualidades, Pablo quiso que fuera su compañero de apostolado en vez de Juan Marcos, durante el segundo viaje misionero en el año 50. Había nacido en Listra, en donde Pablo lo encontró durante el primer viaje y fue de los primeros convertidos al Evangelio. Había sido educado en la religión hebrea por la abuela Loida y por la madre Eunice. Desde su encuentro con Pablo siguió su itinerario apostólico, lo acompañó a Filipos y a Tesalónica. Después los encontramos juntos en Atenas, en Corinto, en Éfeso y finalmente en Roma durante el primer cautiverio de Pablo. Fue un infatigable viajero enviado por el apóstol de las gentes y mantuvo los contactos entre Pablo y las jóvenes comunidades cristianas fundadas por él. A menudo le llevaban las cartas y le daban noticias respecto de las mismas comunidades. Entre el 63 y el 66, cuando recibió la primera carta que le envió Pablo, Timoteo era el jefe de la iglesia de Éfeso. Desde Roma, Pablo le escribió una segunda carta invitándolo a visitarlo antes del invierno, y es conmovedora la petición del anciano apóstol al hijo Timoteo para que le llevara el abrigo que había dejado en Troade, pues le servía para el frío en la cárcel de Roma. Timoteo estuvo presente en el martirio de Pablo, después regresó definitivamente a la sede de Éfeso, en donde, según una antigua tradición, murió mártir en el año 97. El segundo fiel colaborador de San Pablo fue Tito, de origen pagano, convertido y bautizado por el mismo apóstol, que lo llama hijo mío. Se encuentra en compañía de Pablo en Jerusalén en el año 49, hizo con él el tercer viaje misionero y fue Tito quien llevó la carta de las lágrimas de Pablo a los fieles de Corinto, entre los cuales restableció la armonía y organizó la colecta para los pobres de Jerusalén. Después del cautiverio de Roma, Pablo, de paso por Creta, dejó ahí a Tito con la misión de organizar la primera comunidad cristiana. Aquí recibió la carta de Pablo. Es un documento muy importante porque nos informa sobre la vida interna de la Iglesia Apostólica. Después Tito fue a Roma, donde su maestro, que lo mandó probablemente evangelizar, a Dalmacia, en donde todavía hoy está muy difundido su culto. En una antigua tradición históricamente no confirmada, dice que Tito murió en Creta de una edad muy avanzada. Hoy en Santos y Conversos, estos dos grandes, San Timoteo y San Tito, obispos y mártires. Rola, rola, rola del alma. Enrique Feliz con la canción Levántate y anda. Vamos a escucharlo.
Entre deudor y acreedor. Chiste, chiste, chiste. Oye, ¿por qué no me has pagado el dinero que me habías dicho que me ibas a pagar? Es que se murió mi tío. Sí, ya lo sé, eso me lo dijiste el mes pasado, me dijiste que al mes siguiente me ibas a pagar. ¿Y qué quieres que haga si mi tío sigue muerto? Curiosidades. En las curiosidades de la Iglesia Católica hoy tenemos las diversas formas de expresión en la Biblia. Como la Biblia fue escrita por distintos autores, también corresponde a tiempos y a culturas diferentes. Luego las formas de expresarse serán igualmente distintas. Por lo tanto, nosotros que estamos más o menos a más de 2000 años de distancia, 2020 años de distancia de dichos escritos, interpretaremos sus pensamientos con mucha dificultad y más aún podremos llegar a tergiversar. Debido a que nuestras expresiones, costumbres y culturas en general son también muy diferentes, el tiempo y el lugar. Entre los muchos géneros literarios o formas de expresión que estos autores emplearon, encontramos las siguientes. Hoy tocaremos los relatos de la historia religiosa. Muchos libros, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo, se escribieron con el fin de contarnos la historia de personajes que tuvieron un papel importante en la vida del pueblo y cuyas obras eran agradables a Dios, a tiempo que iban haciendo la historia de la salvación del pueblo escogido por él. Por ejemplo, la vocación de Abraham, la alianza de Dios con su pueblo, la liberación de Egipto, la travesía por el desierto, la lucha, los sufrimientos, las victorias, las derrotas, los israelitas. En estos relatos encuentra la presencia de su Dios que va al lado de su pueblo acompañándolo y guiándolo, como historia religiosa en las curiosidades de la Iglesia Católica. Para la buena onda de hoy, convocamos a las personas de las parroquias, especialmente a las más activas, ante el conocimiento de la enfermedad o incluso fallecimiento de algunos de sus miembros, a que se unan, sea por alguna plataforma, sea por Meet, por Zoom, por StreamYard, lo que puedan utilizar, lo que ustedes saben, videollamada incluso, videollamada en WhatsApp, lo que sea, para reunirse todos en oración en el Santo Rosario. Y sería muy bueno también disponer todas esas personas, enfermos y nombres de difuntos, a las comunidades en los jueves de adoración al Santísimo. Eso tratamos de hacer acá en Santa Lucía. Por un lado, hacemos las oraciones pertinentes, ¿verdad? Invitamos a las personas a que se unan en oración y el jueves las mencionamos a todas, por lo menos los de la semana. Pedimos al Señor en estos días difíciles, en que este mes de enero ha sido muy crudo, que ha llamado a muchos a la presencia de su casa. Bueno, pues pedimos también para todos nosotros que nos dispongamos en un redoble muy fuerte, muy serio en nuestra vida de oración. Como verdaderos cristianos católicos sabemos que eso es nuestra armadura, nuestra fuerza, nuestra fortaleza y nuestra paz, la presencia de Dios en nuestras vidas. Sin Él nada podemos. Estamos en sus manos y pedimos al Señor que no nos olvide, que nos lleve siempre a su corazón y que nos enseñe a amarnos entre nosotros. El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y descienda sobre ustedes para siempre. Suscríbanse al canal, compartan el video, denle clic a la campanita y like también. Gracias a todos por escucharnos, por su tiempo valioso aquí en Espíritu Canal, que es precisamente el tuyo, tu canal.